Papá, vete. No arruines este día. Lo dijo sin temblar, sin una lágrima, frente a todos los invitados. Yo solo la miré en silencio, con la calma de quien ya ha perdido todo, y me fui. Pero al amanecer siguiente, fue ella quien llamó a mi puerta, llorando y suplicando por mi bendición. Todo había comenzado mucho antes, una tarde de junio de 2021, cuando creí que mi hija por fin había encontrado la felicidad. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te rompió el corazón alguien a quien solo querías ver feliz. Me llamo Ricardo Molina, tengo 63 años y vivo en Granada. Durante 37 años trabajé como carpintero en un pequeño taller familiar. Mi esposa falleció hace 10 años, y desde entonces mi hija Clara fue mi razón de vivir. Cuando conoció a Daniel López, un arquitecto de 32 años, sentí que el destino finalmente le sonreía. Se conocieron en un proyecto de restauración en el centro histórico, y en menos de un año ya hablaban de boda. Yo hice lo imposible por ayudar. Vendí mi vieja furgoneta Renault Kangoo del 2004 para aportar 12.000 €, y pagué el banquete en el Hotel Alhambra Palace, donde Clara siempre soñó casarse. Papá, será el día más bonito de mi vida, me dijo entre lágrimas. Y yo le creí. Semanas antes de la boda empecé a notar detalles que me incomodaban. Cuando la acompañé a probar el vestido, me pidió que esperara fuera del salón porque era un momento solo para ella y sus amigas. En la cena con los padres de Daniel, noté cómo su tono cambiaba, más formal, menos cercano. Mi padre tiene un pequeño taller de carpintería, dijo Clara con una sonrisa tensa. El padre de Daniel, Eduardo, banquero jubilado, respondió con cortesía vacía. Ah, un oficio noble. Pero su mirada lo decía todo. Aún así, no quise ver lo evidente. Pensé que eran nervios previos al gran día. El 19 de junio de 2021, amaneció soleado. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en el bautizo de Clara, y tomé el autobús hacia el hotel. Cuando llegué, los invitados ya se hacían fotos en la terraza con vistas a la Alhambra. Me acerqué a saludar, pero noté como varias miradas se desviaban hacia mis zapatos gastados. Daniel me saludó con respeto, aunque distante. Clara, en cambio, me evitaba. Durante la ceremonia, cuando el juez me pidió acercarme para entregar los anillos, vi cómo Clara palideció. Papá, no hace falta, lo hace mi suegro, susurró. Apreté los anillos en el bolsillo, sintiendo una punzada de dolor. La comida transcurrió entre risas ajenas. Hasta que un camarero tropezó a mi lado y el vino tinto manchó el mantel blanco. Intenté ayudar, pero escuché su voz helada. Papá, por favor, siéntate. Ya has hecho suficiente. Las risas se apagaron. Y entonces, sin bajar la mirada, pronunció las palabras que todavía me despiertan por las noches. Vete, papá. No arruines este día. Me das vergüenza. El silencio del salón fue absoluto. Yo la miré una última vez, sonreí con una calma que solo entiende quien ya ha sido roto, y salí. Caminé hasta mi casa, más de 3 kilómetros bajo el calor de Granada. La ciudad se movía a su ritmo, ajena a mi dolor. Al llegar, dejé el traje en una silla y abrí una cerveza. Me senté junto a la ventana, observando los tejados antiguos, recordando cómo había construido cada rincón de mi vida con esfuerzo y paciencia. Miré mis manos, ásperas y callosas, las mismas que habían construido su cuna, su escritorio, su primera cama. Me dolió comprender que esas mismas manos, que tantas veces la habían abrazado y protegido, ahora eran vistas como insignificantes por quien más amaba. Esa noche comprendí algo esencial, ella no me había echado esa noche. Me había echado hacía años, el día que empezó a avergonzarse de quién era yo. Y con esa verdad, decidí que mi dolor no se transformaría en rencor, sino en una decisión firme sobre cómo quería que mi amor y mi esfuerzo fueran recordados. Encendí la vieja lámpara de taller y saqué una caja de madera donde guardaba mis ahorros y papeles del banco. Había 85.000 € ahorrados entre indemnización y pensión. Todo estaba a nombre de Clara, fruto de años de trabajo y disciplina. Pero esa noche comprendí que no podía dejar que el desprecio se mezclara con mi legado. Empecé a escribir una carta, pausadamente, cada palabra medida, cada línea cargada de calma.
No era un reproche, sino una declaración de principios: el amor no se compra, el respeto no se hereda. Cerré la carta y la guardé junto a mis cuentas bancarias. A la mañana siguiente, fui al despacho de María Jiménez, mi abogada de confianza. Quiero modificar mi testamento, le dije con voz firme. ¿Estás seguro, don Ricardo? Más que nunca. Le expliqué mis decisiones: 50.000 € a una asociación que rehabilita viviendas de ancianos en Granada, 20.000 € a un taller de jóvenes aprendices de carpintería, 15.000 € a mi sobrino Luis, quien siempre me había ayudado sin pedirme nada. Y sobre Clara, no habría dinero. Mi amor, mis manos y los recuerdos compartidos eran todo lo que había recibido, y suficiente. La abogada asintió con respeto. No dijo nada más. Y yo sentí un peso irremediable desprenderse de mis hombros. Había aprendido, dolorosamente, que el afecto no se reclama, y que la dignidad se mantiene aunque el corazón se rompa. El día transcurrió lento, con el silencio de mi casa como único acompañante. Revisé fotos antiguas: Clara pequeña, su risa, su primer dibujo colgado en la nevera. Cada recuerdo era un suspiro del pasado que ya no podía cambiar. Pero también eran un recordatorio de que el amor verdadero no se mide en dinero ni en aplausos, sino en la constancia de quienes permanecen. Cuando la noche cayó, me senté en el sillón del taller, mirando el jardín. La brisa movía suavemente las hojas de los naranjos. Pensé en ella, en el dolor que había causado, y en el camino que debía recorrer sola para entender el valor de la humildad y el respeto. Yo, en cambio, dormí esa noche con paz. Porque, por primera vez en años, comprendí que despedirse a tiempo no es derrota, sino sabiduría. Que algunos corazones solo aprenden a valorar cuando alguien decide no permitir que su amor sea mancillado. Y yo, al fin, había decidido que mi amor seguiría vivo, pero sin cadenas ni resentimientos. A las 6 de la mañana del día siguiente a la boda, alguien golpeó mi puerta. Abrí y me encontré con Clara. Su vestido aún estaba arrugado, el maquillaje corrido, y los ojos hinchados por el llanto. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando la escena con una suavidad que contrastaba con el tormento de la noche anterior. Papá, lo siento. No sé qué me pasó, dijo, la voz quebrada, casi un susurro. Se derrumbó en mis brazos. Lloró como cuando tenía 8 años, cuando un susto o una caída podía romperle el día, pero no el corazón. Yo la abracé con calma. Mi corazón ya no temblaba, no se agitaba por miedo ni por dolor, simplemente existía, fuerte y sereno, dispuesto a escuchar sin reproche. Clara, el perdón no devuelve el respeto perdido. Pero te escucho, murmuré. Ella se aferró a mí, buscando una tregua, un refugio que yo ya había decidido no ceder al miedo ni a la humillación. Su llanto era sincero, y yo lo comprendí. La veía, más allá de sus palabras, como la niña que había criado con tanto esfuerzo, la misma que me abrazaba en las tardes de invierno frente a la chimenea, con las manos heladas y el corazón confiado. Quiero tu bendición, papá. No puedo casarme sin ella, dijo entre sollozos. Me quedé en silencio, contemplando su rostro. Sus labios temblaban, sus manos buscaban las mías, y su orgullo roto se deslizaba como arena entre los dedos. La bendición que pedía no iba a reconstruir los meses de indiferencia ni los momentos de desprecio. Pero estaba allí, frente a mí, humillada y sincera, y eso merecía respuesta. La toqué en la frente y murmuré. Que el amor te enseñe lo que yo ya aprendí. No le ofrecí más palabras, no hubo promesas de riquezas ni gestos de compensación material. Ella creyó que todo volvería a ser igual, que mi perdón borraría el pasado. Pero mi corazón sabía que algunas lecciones solo se aprenden con distancia y reflexión. Después de unos minutos, Clara se apartó. Su mirada buscaba algo más, una señal de que aún podía contar conmigo, de que la vida no la había condenado. Yo asentí con suavidad. Supe que había llegado el momento de que enfrentara sus propios errores, de que entendiera que el respeto y la gratitud no se imponen, se merecen. Ve, hija. Vive tu vida. Aprende. No repitas lo que nosotros aprendimos tarde, le dije. Ella asintió, conteniendo lágrimas, y partió hacia lo que sería su luna de miel. Caminó despacio,
como si cada paso le recordara la gravedad de su error, pero también la libertad de recibir un perdón que no exigía condiciones. Esa misma mañana, mientras el sol ascendía lentamente sobre los tejados de Granada, fui al despacho de María Jiménez para confirmar los cambios en mi testamento. El dinero que había acumulado con esfuerzo encontraría nuevos destinos, los ancianos, los jóvenes aprendices de carpintería, mi sobrino Luis. Clara, ya no mi amor hacia ella seguía intacto, pero el respeto debía ser ganado, no heredado. Con el paso de las semanas, la vida retomó su ritmo. Mis días en el taller se llenaron de ruido, olor a madera y serrín, y la ciudad seguía su curso bajo el sol de verano. Clara regresó algunas veces, con disculpas más medidas, con intentos de reconciliación, pero yo ya había aprendido que el cariño no siempre coincide con el reconocimiento del valor del otro. Recuerdo una tarde en la que volvió a visitarme. Su matrimonio tambaleaba, su trabajo la dejaba exhausta, y me preguntó si aún podía contar conmigo. Siempre podrás contar con mi cariño, hija. Pero no con mi dinero, respondí con la serenidad que solo dan los años y la experiencia. Su mirada se nubló, buscó una réplica, pero entendió que no había palabras para revertir lo sucedido. La acompañé hasta la puerta y la vi marchar. La brisa movía las hojas de los naranjos, y un silencio tibio llenó la casa. Me senté junto a la ventana, mirando el amanecer filtrarse entre los tejados. La luz iluminaba las paredes, las mesas, los recuerdos, como si el mundo dijera que, después del dolor y la humillación, todavía hay espacio para la paz. Por primera vez en años, sonreí sin dolor. Porque comprendí que algunas bendiciones solo llegan cuando uno aprende a decir adiós, y que el verdadero amor se mide en libertad y respeto, no en lágrimas ni en oro. El jardín del patio se llenaba de luz y de canto de aves. Mi taller olía a madera fresca y a recuerdos de infancia. La ciudad despertaba lentamente, y yo permanecía allí, sereno, con la certeza de que, pese a todo, había ganado lo más valioso, la calma de un corazón íntegro y la dignidad intacta. Meses después, Clara volvió a visitarme. Esta vez no llevaba el vestido de novia ni la máscara de perfección que se había puesto aquel día en el hotel. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si el peso de sus errores la hubiera acompañado desde entonces. Sus ojos buscaban algo más que afecto, buscaban la certeza de que aún podía contar conmigo, aunque ya no con la misma ingenuidad que antes. «Papá, necesito hablar contigo», dijo, y me mostró una mezcla de arrepentimiento y cansancio que no necesitaba palabras para explicarse. Nos sentamos en la cocina, con la luz de la mañana entrando por la ventana, iluminando la mesa donde tantas veces habíamos compartido desayunos sencillos y conversaciones largas. Sus manos temblaban levemente, y yo noté que ya no eran las mismas manos de la joven orgullosa que me había echado de su boda. «Mi matrimonio está a punto de romperse», comenzó, y por primera vez la oí hablar sin defensas ni artificios. «He cometido errores. Me he olvidado de quién soy, y de quién eras tú para mí». La escuché en silencio. No interrumpí, no la juzgué. Había aprendido que algunas lecciones solo se aprenden con la experiencia y la caída, y que un corazón no se persuade con reproches, sino con el ejemplo de la serenidad. «Hija», dije finalmente, «siempre podrás contar con mi cariño. Pero no con mi dinero. Eso no se recupera, ni debe recuperarse. Lo que se pierde con desprecio no se devuelve con lágrimas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había algo distinto, un reconocimiento sincero del daño causado y la responsabilidad asumida. Por primera vez, comprendió que el amor de un padre no es garantía de indulgencia, ni su presencia un aval de respeto. Permanecimos un largo rato en silencio, escuchando cómo la ciudad despertaba a nuestro alrededor. Se oían pasos en la calle, el canto de algún pájaro, el susurro del viento entre los naranjos. Todo parecía pequeño frente a la magnitud de lo que habíamos vivido, pero también perfecto en su sencillez. Clara se levantó y me abrazó de nuevo, esta vez con gratitud, no con necesidad. Yo la sostuve sin miedo ni expectativa. Había aprendido a amar sin condicionar, y a perdonar sin permitir que el pasado corrompiera la dignidad presente. «Papá, ¿alguna vez podrás perdonarme de verdad?», preguntó con voz quebrada. «El perdón no borra el pasado. Pero sí nos permite seguir adelante. Eso es todo lo que puedo ofrecerte». Se despidió con un beso en la frente, el mismo gesto que yo había usado tantas veces con ella de niña.
Caminó hacia la puerta, y mientras la veía marchar, entendí que el vínculo entre nosotros había cambiado para siempre. No había retroceso, ni retorno al pasado. Solo había comprensión, respeto y la certeza de que algunos amores existen para enseñar, no para poseer. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi taller volvió a llenarse de ruido y olor a madera. Cada pieza que tallaba me recordaba que la vida, pese a sus golpes, sigue ofreciendo oportunidades para construir, para dar forma a lo que queremos dejar atrás. La ciudad seguía su curso, y yo permanecía allí, con la serenidad de quien ha aprendido que la dignidad y el afecto verdadero no se mendigan. Una tarde, mientras tomaba café junto a la ventana, observé cómo el sol caía sobre los tejados de Granada. La luz teñía de oro las calles, los patios, los naranjos. Respiré hondo, sintiendo el aroma a madera recién cortada mezclarse con el del aire cálido. Todo estaba en calma. Todo estaba en su lugar. Pensé en Clara, en su arrepentimiento, en la lección que ambos habíamos aprendido. Recordé las risas de su infancia, los pequeños logros, los momentos compartidos que no se pueden comprar ni reemplazar con dinero. Y comprendí que, a veces, la verdadera herencia no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en el amor que permanece intacto, silencioso y digno, aun cuando la vida nos pone a prueba. Por la noche, encendí la lámpara de mi taller y me senté a revisar viejos proyectos. El silbido del viento se filtraba por la ventana, las sombras de las herramientas se alargaban sobre la madera. Sentí una paz profunda, como si cada golpe de martillo, cada corte de sierra, cada momento de paciencia y trabajo, me hubiera preparado para este instante, un momento de reconciliación conmigo mismo, con mi historia, y con los que alguna vez amé sin medida. Miré por la ventana el jardín bañado por la luz de la luna, y sonreí. La vida sigue, pensé. Y yo, finalmente, puedo seguir con ella sin temor, con el corazón tranquilo y la certeza de que algunas bendiciones solo llegan cuando uno aprende a decir adiós y a conservar su dignidad. Pasaron semanas desde aquel amanecer en que Clara vino a buscar mi bendición. Los días en el taller recobraron su ritmo habitual, el ruido de las sierras, el olor a madera recién cortada, los restos de viruta sobre la mesa. Cada pieza que tallaba me recordaba que la vida sigue su curso, aunque uno haya sido herido por quienes más ama. Recibí cartas y mensajes de antiguos clientes, felicitaciones por trabajos terminados y encargos nuevos. Todo parecía normal, y sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no era el padre dispuesto a todo, dispuesto a sacrificarlo todo para agradar a una hija orgullosa. Ahora entendía que mi amor debía coexistir con límites claros, con dignidad y respeto mutuo. Clara volvió a llamarme algunas veces. Sus mensajes eran cortos, llenos de arrepentimiento y de pequeñas confesiones de una vida que no podía controlar completamente. Su matrimonio se tambaleaba, y sus decisiones la habían dejado sola frente a la realidad. Pero yo ya no sentía urgencia de reparar nada. Mi papel ya no era el de sostener sus errores con mi esfuerzo o mis recursos. Una mañana, mientras preparaba café, recordé aquel día de junio en que me había echado de su boda. La imagen de su rostro tenso, su mirada firme, sus palabras de desprecio, seguían vivas en mi memoria, pero ya no me hacían daño. Había aprendido a separar la traición de la persona, a distinguir entre la niña que una vez amé y la adulta que eligió la indiferencia y la humillación. Decidí que necesitaba dar un paso más, documentar mis decisiones, escribir mis pensamientos, dejar constancia de lo que consideraba justo. Abrí un cuaderno viejo, con la tapa de cuero gastada, y comencé a escribir. No era una carta de reproche ni un manifiesto de rabia, era un diario, una confesión para mí mismo, una manera de cerrar los capítulos que todavía ardían por dentro. Escribí sobre mi vida como carpintero, sobre mi esposa fallecida, sobre la crianza de Clara, sobre cada sacrificio que había hecho pensando que estaba construyendo un hogar sólido. Escribí sobre Daniel y su familia, sobre la boda, sobre el momento en que me sentí humillado frente a todos. Y, por último, escribí sobre la mañana en que Clara regresó buscando perdón y bendición. Al terminar, me senté en silencio frente a la ventana. La luz del amanecer bañaba los tejados de Granada y los naranjos del jardín. Todo estaba tranquilo. Todo estaba en su lugar. Recordé las palabras que le había dicho a Clara, que el amor te enseñe lo que yo ya aprendí. Y comprendí que esas palabras eran tanto para ella como para mí, una lección sobre la dignidad, el respeto y la manera correcta de amar. Meses después,
Clara me visitó nuevamente. Su rostro mostraba marcas de cansancio y desilusión, pero también un atisbo de humildad. Se sentó en la cocina, y por primera vez, hablamos sin máscaras. Sus disculpas eran sinceras, su arrepentimiento genuino, pero yo no sentí la necesidad de otorgar lo que ya había decidido no otorgar, el dinero y los privilegios que habían sido ofrecidos con mi esfuerzo y cariño. «Papá, ¿alguna vez podré redimirme?», preguntó con voz temblorosa. «Hija, el perdón existe, pero algunas cosas no se devuelven, la confianza, el respeto. Solo puedes reconstruirlas con tus actos, día a día», respondí. Se levantó, me abrazó con gratitud, y luego se marchó. Observé cómo se alejaba, sintiendo un vacío que no dolía, sino que me recordaba que la vida se construye con elecciones y que cada quien debe asumir las consecuencias de las suyas. Esa tarde me senté en el jardín, con la luz dorada del atardecer iluminando los naranjos. Escuché el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. El taller estaba en silencio, los recuerdos intactos, y mi corazón, por fin, sereno. Había aprendido que el amor verdadero no se impone ni se compra, se da con libertad, y a veces la mayor prueba de amor es dejar ir a quien no comprende lo que significa respetar. Encendí la lámpara de mi taller y revisé mis herramientas, mis proyectos, cada objeto que había creado con paciencia. La madera crujía bajo mis manos, y yo sentí una satisfacción tranquila, un orgullo silencioso que no dependía del reconocimiento de otros. Era mi paz, mi legado, mi certeza de que, pese a las heridas, había mantenido mi dignidad intacta. Esa noche, al mirar por la ventana, observé cómo la luna bañaba los tejados y el jardín. La ciudad dormía, y yo respiré hondo, sintiendo que había cerrado un capítulo doloroso sin perderme en la amargura. Porque algunas bendiciones solo llegan cuando se aprende a decir adiós, a amar sin poseer y a aceptar que el respeto es más valioso que cualquier riqueza. Sonreí, por primera vez en años, sin miedo ni dolor. La vida seguía, tranquila y silenciosa, y yo estaba listo para recibirla, con las manos vacías pero el corazón lleno de paz. El tiempo siguió su curso, y yo también. Cada día en mi taller me recordaba que la vida continúa, que las manos que construyen y crean no deben detenerse por heridas que el corazón ya ha aprendido a sobrellevar. La madera crujía bajo mis dedos, los olores a barniz y serrín llenaban el aire, y por primera vez sentí que podía respirar sin la presión del pasado sobre mis hombros. Clara volvió algunas veces, siempre con una mezcla de humildad y arrepentimiento. Sus visitas ya no eran dramáticas ni urgentes, eran pausadas, silenciosas, llenas de esa necesidad genuina de reconciliar algo que no podía comprarse ni recuperarse con dinero. Yo la escuchaba, le ofrecía mi atención, mi cariño, pero ya no cedía terreno donde mi dignidad había sido herida. Había aprendido que el amor verdadero se mide en respeto y en comprensión, no en lágrimas ni promesas vacías. Una tarde, mientras colocaba una nueva estantería que había tallado con mis manos, recordé aquel día de junio en la boda. La imagen de Clara alejándose, su voz diciendo que le daba vergüenza, todavía vivía en mi memoria. Pero ahora no me producía dolor, sino una extraña sensación de logro. Había logrado mantenerme íntegro frente a la humillación. Había conservado mi amor sin permitir que fuera mancillado. Decidí entonces dar un paso más. Saqué de mi caja de madera la carta que había escrito la noche de la boda, y la leí lentamente. Cada palabra resonaba con la serenidad que solo da el tiempo y la reflexión. No era reproche, ni un ajuste de cuentas, era testimonio de una vida dedicada, de un amor incondicional y de una lección que ahora estaba dispuesto a compartir con quien quisiera aprender de ella. Ese día comprendí que el legado no siempre es dinero ni posesiones. Mi verdadero legado estaba en las enseñanzas silenciosas, en los gestos constantes de cuidado y paciencia, en la manera en que un padre puede amar sin exigir ni controlar. Cerré la carta y la guardé junto a mis ahorros, no como algo que pudiera usar contra Clara, sino como recuerdo de lo que había sido y de lo que aún podía ofrecer al mundo de manera justa y equilibrada. Los meses pasaron y la vida en Granada siguió su ritmo. El taller recibió nuevos encargos, la ciudad vibraba con su bullicio diario, y yo encontraba placer en cada pequeña tarea, en lijar un mueble, en ensamblar una puerta, en observar cómo la luz del atardecer se filtraba entre las vigas del techo. Cada acción sencilla se convirtió en un acto de reconciliación conmigo mismo, un recordatorio de que mi paz interna no dependía de nadie más. Clara, mientras tanto, aprendía a caminar con sus propios errores. A veces me llamaba,
A veces enviaba mensajes cortos, en todos los casos, mostraba respeto y comprensión. Y yo respondía con afecto contenido. Había aprendido que el perdón no significa olvidar ni permitir que los errores se repitan. Significa aceptar la humanidad del otro sin perderse a uno mismo. Una mañana, mientras bebía café frente a la ventana, observé cómo la luz del sol iluminaba los tejados y los patios de Granada. Los naranjos del jardín proyectaban sombras suaves, y el aire olía a tierra húmeda y madera recién cortada. Sentí una paz profunda, un silencio lleno de significado, y comprendí que había llegado el momento de cerrar por completo aquel capítulo. Decidí entonces que mi testamento y mis decisiones financieras debían reflejar no solo justicia, sino también propósito. Los 50,000 € destinados a la Asociación de Ancianos y los 20,000 € al taller de jóvenes aprendices de carpintería eran ahora símbolos de continuidad, de transmisión de valores y esfuerzo. Los 15,000 € para mi sobrino Luis, un gesto de gratitud silenciosa. Y Clara, no recibiría dinero, porque ya había recibido lo más valioso, mi amor, mi tiempo y mis manos. Esa tarde me senté en el sillón del taller, revisando los proyectos que aún quedaban por terminar. La luz cálida del sol iluminaba las herramientas, las maderas, los restos de serrín sobre la mesa. Sentí que cada golpe de martillo y cada corte había sido un acto de paciencia, un legado de trabajo y amor. Comprendí que mi vida, aunque marcada por la traición y la herida, estaba llena de sentido y de propósito. Al anochecer, mientras el viento movía las hojas de los naranjos y los tejados se teñían de un gris profundo, cerré los ojos y respiré hondo. La ciudad dormía, y yo permanecía allí, con la calma que solo se alcanza después de haber sobrevivido a la humillación y haber aprendido a amar con límites y dignidad. Por primera vez en años, sonreí sin dolor ni miedo. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Mi corazón estaba en paz, mi taller lleno de vida, y mi vida, aunque marcada por la pérdida y la traición, encontraba finalmente su equilibrio. Había aprendido que algunas bendiciones solo llegan cuando uno aprende a decir adiós, a amar sin poseer, y a mantener la propia dignidad intacta. El aroma de la madera, el canto de los pájaros nocturnos, y el susurro del viento entre los naranjos se convirtieron en mi compañía. Y en esa calma, entendí que la verdadera herencia que dejamos no está en lo material, sino en el ejemplo silencioso de quienes aman con paciencia, integridad y respeto. Los meses pasaron, y la vida en Granada retomó su curso con la serenidad que solo el tiempo puede dar. Mi taller estaba lleno de proyectos nuevos, mesas, sillas, estanterías que parecían cobrar vida bajo mis manos. La madera, con su aroma terroso y su textura cálida, se convirtió en mi compañía constante. Allí encontraba un refugio seguro, un espacio donde la traición y la humillación no podían alcanzarme. Clara regresó algunas veces, con visitas pausadas y mensajes sinceros. Ya no eran súplicas ni gritos de arrepentimiento, eran encuentros discretos, llenos de respeto. Su mirada había cambiado. Ahora había humildad y conciencia, y yo aprendí a recibirla sin perder la calma. No ofrecí dinero ni gestos que pudieran malinterpretarse, lo único que estaba dispuesto a dar era mi afecto, contenido pero genuino, y la verdad de lo que había aprendido tras aquel golpe que me rompió por dentro. Una tarde, mientras revisaba los planos de una estantería que iba a regalar a un joven aprendiz del barrio, me puse a pensar en aquel día de junio en que me había echado de su boda. Recordé su voz firme y fría, las miradas de los invitados, el silencio que siguió a sus palabras. «Me das vergüenza». Aquella humillación me había dolido más que cualquier otra cosa en mi vida. Pero ahora, con los años y la experiencia, comprendí que no fue solo una herida puntual. Fue la culminación de un proceso largo, silencioso, en el que poco a poco se fue generando distancia entre nosotros, hasta que todo estalló en aquel salón del hotel. Decidí escribir de nuevo. Esta vez no era una carta para mi abogada ni para Clara, sino un diario personal, un registro de lo que había aprendido y de la paz que había logrado encontrar. Cada palabra escrita me liberaba un poco más del peso que había cargado durante meses. No era rencor lo que sentía, era claridad. La claridad de que el amor verdadero no se exige, no se impone, no se compra. Se da y se recibe con libertad, y cuando no se respeta, la distancia puede ser un acto de amor propio. Recuerdo un día de otoño, cuando Clara vino a recoger unas herramientas que necesitaba para un proyecto personal.
Estaba nerviosa, consciente de la prudencia que debía mantener, y me dijo: «Papá, gracias por seguir aquí, incluso después de todo». Sonreí con calma y le respondí: «Siempre estaré aquí, hija. Pero debes aprender que algunas cosas solo se ganan con respeto y esfuerzo». Se despidió con un abrazo breve, sin lágrimas ni súplicas. Yo la observé mientras se alejaba por el camino empedrado, y sentí que, por primera vez, la relación entre nosotros podía sostenerse sin dolor ni resentimiento. Había un límite, sí, pero también un vínculo sólido, basado en el amor que no se rompe ni se degrada, aunque el orgullo y la ingenuidad lo pongan a prueba. El invierno llegó, y con él la calma silenciosa de Granada. El taller estaba lleno de luz durante el día, y por la noche el calor de la lámpara iluminaba la madera, las herramientas y los recuerdos. Me senté junto a la ventana, con una taza de café humeante, observando cómo la luna se reflejaba en los tejados y los naranjos del jardín. Todo parecía en su sitio. Todo parecía finalmente correcto. Pensé en Clara, en su arrepentimiento, en la manera en que había comenzado a caminar con sus propios pasos. Comprendí que algunas lecciones no se aprenden con palabras ni con abrazos, se aprenden con la vida misma, con las decisiones y las consecuencias. Y yo había elegido, por fin, amar sin poseer, perdonar sin permitir que me dañaran nuevamente y mantener mi dignidad intacta. Meses después, mientras terminaba un proyecto para un anciano del barrio que necesitaba una mesa de trabajo, recibí una carta de Clara. Era breve y sencilla, decía que había comenzado a reconstruir su vida, que estaba aprendiendo a valorar lo que tenía, y que nunca olvidaría lo que yo había hecho por ella. No había súplicas, no había promesas de compensación, solo palabras de reconocimiento y respeto. Esa tarde me senté en el sillón junto al taller, dejando que la luz del atardecer llenara la habitación. Escuché cómo el viento movía suavemente las hojas de los naranjos y cómo algún pájaro nocturno entonaba su canto final antes de dormir. Todo estaba en calma. Todo estaba en paz. Por primera vez en muchos años, sentí que la vida había encontrado su equilibrio. El pasado no me perseguía, la traición había quedado atrás, y el amor que sentía por Clara seguía intacto, puro y sereno, sin la necesidad de ser demostrado con dinero ni gestos. Comprendí que algunas bendiciones solo llegan cuando uno aprende a decir adiós, a soltar sin rencor y a amar sin poseer. Encendí la lámpara del taller, respiré hondo y sonreí. La ciudad dormía, los recuerdos permanecían, y yo estaba allí, con la certeza de que había aprendido la lección más importante, que la dignidad, el amor y la serenidad no se negocian, y que la paz verdadera solo llega cuando se mantiene íntegro frente al dolor y la traición. Con el paso de los días, la vida en Granada recuperó su ritmo habitual. Los proyectos en mi taller seguían llenando mis jornadas, y cada golpe de martillo, cada corte de sierra, se volvió un acto de meditación y recuerdo. La madera crujía bajo mis manos, pero también parecía llevarse consigo el peso de los meses dolorosos, dejando espacio para la serenidad. Clara ya no regresaba con urgencia ni con lágrimas de súplica. Sus visitas eran pausadas, llenas de respeto, y sus palabras mostraban la conciencia de los errores cometidos. Yo la escuchaba con calma, sin ofrecerle nada que no fuera mi afecto sincero y mis enseñanzas silenciosas. Había aprendido que la mejor manera de amar a alguien que se equivoca es sostener su crecimiento sin perder la propia dignidad. Una mañana de invierno, mientras colocaba un marco en una de las estanterías que estaba terminando, recordé aquel día de junio en la boda, el momento en que Clara me echó frente a todos. Esa memoria ya no me producía dolor, sino claridad. Entendí que no fue solo la humillación de ese instante, sino la culminación de un largo proceso de distancia y orgullo, un proceso que ella debía atravesar sola para aprender a valorar lo que había sido dado con amor incondicional. Decidí, entonces, que mis decisiones y mi testamento debían reflejar no solo justicia, sino también propósito. Los 50.000 € destinados a la Asociación de Ancianos, los 20.000 € para jóvenes aprendices de carpintería y los 15.000 € a mi sobrino Luis se convirtieron en símbolos de continuidad y agradecimiento. Clara, en cambio, no recibiría dinero, ya había recibido lo más valioso, aunque invisible para ella en aquel momento, mi amor, mis manos y mi tiempo. Pasaron semanas, y una tarde Clara me escribió un mensaje breve. Me contaba que estaba comenzando a reconstruir su vida, que había aprendido a valorar lo que tenía, y que nunca olvidaría lo que yo había hecho por ella.
No había súplicas ni exigencias, solo palabras de reconocimiento y respeto. La leí varias veces, dejando que su contenido se filtrara lentamente en mi pecho. Sentí que, finalmente, ella comprendía lo que significaba amar sin poseer y respetar sin pedir nada a cambio. Esa noche, mientras bebía café junto a la ventana, observé cómo la luz de la luna iluminaba los tejados y los naranjos del jardín. La ciudad dormía, y yo permanecía allí, con el corazón en calma, respirando lentamente. Todo estaba en su lugar. Todo estaba en paz. Comprendí que la verdadera herencia no está en el dinero ni en las posesiones, sino en el ejemplo silencioso, en la coherencia, en la integridad mantenida frente al dolor y la traición. El amor que había dado seguía vivo, y aunque Clara aún tenía lecciones que aprender, yo había encontrado mi equilibrio. Encendí la lámpara del taller, miré mis herramientas y los restos de serrín sobre la mesa, y sonreí. La vida seguía su curso, serena y justa en su propio ritmo, y yo estaba listo para recibirla, con las manos vacías pero el corazón lleno de paz. Había aprendido que algunas bendiciones solo llegan cuando uno sabe decir adiós, cuando se mantiene íntegro, y cuando se ama sin esperar nada a cambio. Observé el jardín bajo la luz suave de la luna, el canto de los pájaros nocturnos y el susurro del viento entre los naranjos. Todo estaba en calma. Todo estaba en su sitio. Y por primera vez en muchos años, sonreí sin dolor, sin miedo, con la certeza de que había ganado lo más valioso, la serenidad de un corazón íntegro.